Buenas noches, nos da gusto saludarles en el día lunes, lunes 11 de mayo de 2020. Estamos iniciando una nueva entrega de Hechos Emisión Estelar. Así es, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos con nuestros titulares. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presenta. Ellos ponen en cero su cronograma de cuarentena y tienen que volver a pasar todo el proceso. Autoridades de salud informaron sobre el intento de fuga de unas 25 personas que permanecían en un centro de cuarentena. También confirmaron más de una decena de contagios de COVID en el Estado Mayor Presidencial. Procedente de Panamá llegó hoy al país otro grupo de connacionales varados por la emergencia sanitaria. Le contamos cuánto podría tardar la repatriación de más de 2.800 salvadoreños. El ministro Nelson Fuentes acude a la Comisión de Hacienda, donde debió explicar a los diputados cómo se van a ejecutar los primeros 570 millones de dólares del préstamo que gestionará el gobierno para atender la emergencia sanitaria. Hay noticias alentadoras. Después de 15 días, los gemelos Morán de Sonsonate se reencontraron con su madre. La familia hoy también goza de un techo más seguro. En el continente asiático crece el temor sobre una segunda ola de coronavirus, luego que China y Corea del Sur registraran un aumento de casos. El detalle de las informaciones que tenemos esta noche. Hoy se conoció la renuncia de las organizaciones que integraban el comité del Fondo de Emergencia encargado de fiscalizar el uso de los 2.000 millones de dólares que el gobierno solicitó en deuda. Hace unos minutos, funcionarios del gobierno han brindado una conferencia de prensa dando a conocer su posición respecto a esta situación que se ha originado precisamente este día. Vamos con el periodista Néstor Hernández, que nos tiene más detalles de las declaraciones que han dado el secretario jurídico de la presidencia, el secretario privado y también el asesor jurídico de la presidencia de la República. Néstor, te escuchamos. Muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, tal como lo mencionaban, ya el gobierno dio su postura ante lo sucedido, porque fueron 5 instituciones que estaban conformando este comité en el cual se iba a verificar cómo se daba uso a esos 2.000 millones de dólares que va a pedir en los próximos días, va a conseguir por medio de préstamos y diferentes formas de financiamiento el gobierno. Se trata de los representantes de FUSADES, de la ANEP, de la Universidad Centroamericana, también de la Escuela Superior de Economía y de la Cámara de Comercio, quienes ya han presentado esta renuncia. ¿Qué han dicho hasta el momento las autoridades de gobierno? Que se sienten decepcionados, que están completamente, inconformes con la decisión, una situación en la cual ellos aseguran han presentado hasta el momento por medio de transparencia todo lo que ha requerido y que tienen ellos las actas para demostrar a la población que lo han hecho ante la ley. Asegura en el caso de Javier Argueta, este asesor jurídico de la presidencia, que esto se trata porque ya se les explicó a estos 5 miembros de este comité que ellos van a ser parte ya de los funcionarios de la República, porque conforman este comité. Estas 11 personas que conforman el comité y de estas 5 que han decidido renunciar serían parte ya serían funcionarios, y esto los obligaría a tener ya otras responsabilidades con probidad, por ejemplo, para que tengan que declarar patrimonios, y que por eso es que no estarían contentos por ser parte de este comité y han renunciado. Esto es lo que ha mencionado Javier Argueta. Vamos a escuchar a continuación tanto a Javier Argueta y también a Ernesto Castro, el mismo representante del gobierno, el que va a mencionar un poco acerca de la molestia que tienen, porque era la oportunidad para que la sociedad civil se pudiera también dar sus propuestas ante lo que quiere realizar el gobierno en este combate en contra del COVID-19. Escuchemos a continuación. Todas las pláticas fueron buenas, puedo decirlo, muy cordiales, y bueno, de repente aparece un comunicado diciendo que no estamos haciendo bien las cosas, cuando a mí me parece que el centro de la discusión fue que pasaban a ser funcionarios públicos conjuntamente como nosotros y pasaban a tener responsabilidad y prohibiciones de no poder, en los casos de las personas que tengan, no poder ofertar al Estado. ¿Nos vamos a equivocar? Probablemente sí. Los únicos que no se equivocan son ellos. ¿Saben por qué? Porque no hacen nada, porque no proponen nada, porque solamente tienen el papel más cómodo en una situación. Simple y sencillamente estar esperando los errores para señalarlos. Pero yo no veo cuáles son las propuestas concretas. Y como repito,
Si había una oportunidad inmejorable para proponer, era ese comité, era esa mesa donde nos estábamos reuniendo periódicamente en Casa Presidencial. Es totalmente falso las aseveraciones que plantean en la nota, porque efectivamente existe toda la documentación. Y adicionalmente, me parece a mí que las justificaciones son bien claras, porque lo que dice aquí al final es que las instituciones de sociedad civil, las cuales respetamos, carecen, porque ellos mismos lo dicen, carecen de facultades de control necesarias para poder garantizar el decreto 608. Entonces, hay que hablar con lo que es, con la veracidad y no dar falsos anuncios a la población o a través de comunicados de prensa. Ahí escuchaban ustedes las declaraciones de los 3 funcionarios completamente disconformes con la decisión tomada por estos 5 miembros del comité, que les decía, son 11 miembros los de este comité y que ya tuvieron 9 reuniones como mismo comité para tomar diferentes decisiones, porque ya están viendo la forma en la cual conseguir esos $2,000 millones para los diferentes proyectos que tiene el gobierno que deben ejecutar en los próximos días, meses, cuando ellos lo tengan disponible. Incluso decía Nelson Fuentes que ya como Ministerio de Hacienda ya tienen $570 millones que han presentado a la misma Asamblea Legislativa, 389 millones este día y mañana los otros 200 restantes, y por ello es que se pretende también, o lo que mencionaban ellos, es que estas personas han tratado la forma de boicotear un poco el trabajo, porque hoy se tenía prevista la votación para llevar los primeros $millones, los 389, hasta la Asamblea Legislativa, y ahora que han dado un paso al costado. Así la información que les tengo hasta el momento, compañeros. Néstor, un punto importante en la declaración que hacían a través de este comunicado de prensa al que se referían los funcionarios del gobierno, decían que hasta ahora no se les ha dado información y que eso era uno de los puntos en los que ellos más cuestionaban, el hecho de que no se les había dado la información que solicitaban. ¿Qué fue lo que dijeron y qué argumentaron en este caso los funcionarios del gobierno ante este pronunciamiento que hacían estas organizaciones? Bueno, Manuel, como mencionaban las autoridades, que ellos han tenido 9 reuniones y que tienen todas las actas y en las mismas reuniones han dado toda la información de lo solicitado. Eso es lo que aseguran las autoridades de gobierno y que en las próximas horas, esperan hacerlo hoy mismo por la noche, esperan ya divulgar a través de las diferentes cuentas de redes sociales esta información y estas actas donde han firmado estas 5 personas que han renunciado de que todo se les ha dado y que se ha hecho de manera transparente o en aras de la transparencia. Esa es la respuesta que ellos han tenido ante esta situación. Muy bien, Néstor, definitivamente que esta situación hoy surgió en el transcurso del día, donde pues estas organizaciones anunciaban que ya no van a formar parte de ese comité que se creó para transparentar los $2,000 millones en fondos que ha solicitado el gobierno o que el gobierno está gestionando en deuda para solventar el tema de la crisis. Es de recordar que hasta ahora, como bien lo señalabas tú y como bien lo señalaban también los funcionarios, solo se han obtenido pues parte de esos fondos, por lo menos una cuarta parte de los $2,000 millones y que el resto todavía está en gestión. Este es un punto importante para que nos aclares qué tanto, digamos, de esos fondos se han ejecutado ya, si ellos lo dieron a conocer en esta conferencia de prensa. De los $2,000 millones todavía no se ha ejecutado absolutamente nada, están con los 389 millones, iban a ser el primero acercamiento, lo primero que ya llevaron este día. Nelson Fuentes se acercó a la Asamblea Legislativa, donde ya más adelante vamos a ver también esto, y que asegura mañana se iban a presentar los otros $200 millones y ya tenían ellos pensado tener cerca de unos 570 millones para comenzar, porque luego la Asamblea debe aprobarlos, la ejecución para pedir estos préstamos y así luego ratificarlos y que luego sean ejecutados. Pero aseguran que de momento no ha tenido todavía uso de estos $2,000 millones y que poco a poco los tienen que ir consiguiendo tal como lo mencionabas, Manuel. Muy bien, Néstor, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y bueno, contarles que las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que hay 26 agentes de la Policía Nacional Civil contagiados de COVID-19. Además, 40 elementos del Ejército, entre ellos 12 del Estado Mayor Presidencial. Según las autoridades, están siguiendo los protocolos sanitarios para tratar a estas personas. Llevamos 26 casos positivos de nuestros compañeros policiales.
Ahí hay entre oficiales y nivel básico, compañeros que han estado en primera línea, en las vías públicas, en centros de contención. Nosotros tenemos un aproximado de 40 efectivos que están positivos a coronavirus. Todos están estables, asintomáticos, por cierto. Un grupo de 25 personas intentó escapar del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, que funciona como centro de cuarentena o de contención en San Salvador. Este grupo de personas deberá comenzar desde cero su periodo de cuarentena tras haber violado los protocolos sanitarios. Eso es lo que dijeron las autoridades. De acuerdo con el titular del Ministerio de Salud, el doctor Francisco Alaví, no es la primera vez ni el único lugar en los que se generan este tipo de comportamientos. Según las autoridades, las personas serán remitidas a la Fiscalía General de la República por el delito de desobediencia a particulares. Elementos disponibles de la Policía Nacional Civil se acercaron para garantizar que se lograra identificar y poner nuevamente en cuarentena a todas estas personas que querían violentar su cuarentena. Son un total de 25 personas. Entendemos que la mayoría de salvadoreños que se encuentran en los centros de cuarentena pues están con incomodidades por el hecho de la vigilancia estrecha y sobre todo por el hecho de no estar en su hogar, pero es un proceso necesario y es un proceso el cual está respaldado. Ellos ponen en cero su cronograma de cuarentena y tienen que volver a pasar todo el proceso. Sabemos que han habido otros casos similares al que se ha ocurrido este día. Sin embargo, debemos llamarle a la población a ser conscientes porque todas estas acciones le representan un costo mucho mayor. Y las autoridades del Gabinete de Salud Ampliado informaron que más de 170 personas han sido enviadas a evaluación por violar la cuarentena especial. Además que el relajamiento de las restricciones para evitar más casos de esta enfermedad dependerá del aplanamiento de la curva de contagios, es decir, que no se descarta que la cuarentena en El Salvador continúe. El presidente no quiere de forma interminable tener el país en cuarentena. Son las declaraciones de la comisionada presidencial Carolina Recinos al responder si el país podría continuar bajo cuarentena especial debido al alza de casos de coronavirus. La funcionaria enfatizó que por el momento se debe de hablar de disciplina por parte de la población para bajar la curva de contagios. Este día, de lo que tenemos que hablar es de hacer la cuarentena, de cumplir la cuarentena con disciplina, para que obtengamos esos índices que vayan a la baja y que nos permitan entonces administrar ese flujo. ¿Qué pasaría si seguimos en una actividad indisciplinada, si seguimos en una actividad retadora, en una actitud retadora de no hacer esta disciplina? Nos vamos a enfermar todos de una sola vez y el sistema de salud no va a aguantar, no va a poder absorber. A la vez informó que desde el jueves a la fecha, 172 personas han sido enviadas a evaluación médica por violar la cuarentena especial. Circularon en días que no corresponden a la terminación del número de sus documentos de identidad personal, tal como se establece en el decreto ejecutivo número 24. Alrededor de 172 personas del jueves para esta fecha que han sido llevadas a evaluación médica por encontrarse circulando y con un DUI que es fuera de las fechas que están en el calendario, que se mantienen en el decreto 24, para circular según sus últimos dígitos del mismo. Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alaví, reiteró el llamado a la población a ser responsables con las medidas de seguridad sanitaria. Si bien es cierto que el 80% de los casos son asintomáticos, el resto podría presentar consecuencias graves de la enfermedad. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por nuestros familiares, hagámoslo por nuestros adultos mayores que pueden estar expuestos a una complicación por esta enfermedad. Sabemos que el 80% de la población que pueda adquirir esta enfermedad puede ser asintomática o sintomática leve.
Y bajo ese contexto debemos ser prudentes, porque no debemos exponer al otro 20% que va a desarrollar síntomas, al otro 20% que probablemente sea un integrante de nuestra familia. Las medidas tomadas en el actual decreto 24 iniciaron este domingo 10 de mayo y finalizarán el 21. Se espera obtener resultados positivos y que la población tenga conciencia que el coronavirus no desaparecerá mientras no haya una cura. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Este día el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, se refirió al decreto 24, en el que se incluyeron algunos cambios que estarán vigentes los días que quedan de la cuarentena especial. Lo que reúne en sí es el decreto número 22 y 23 y pretendemos realmente ordenar y no tener decretos dispersos, sino tener un decreto específico para que la gente se pueda tener claro. Este es el propósito del decreto 24, dijo el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, en el que se incluyeron modificaciones para evitar la propagación del COVID-19 y estará vigente hasta el 21 de mayo. Todas las decisiones que se toman a través del Ejecutivo vienen dadas a través del Ministerio de Salud, de la OMS, a fin de afrontar lo que es la emergencia, a fin de afrontar lo que es la pandemia. Además dijo que los vuelos comerciales continuarán suspendidos en un periodo de 3 meses y medio. El transporte aéreo será permitido solamente para los salvadoreños que se quedaron varados en el extranjero cuando los aeropuertos fueron cerrados. Esta medida dependerá del avance de la enfermedad, dijo el funcionario. Como dije, en una emergencia nada está sentado en piedra, todo es evolutivo. Realmente esperáramos de que el tema de la emergencia, el tema del virus vaya bajando, vaya decayendo, y si esto se lograse dar, pues esperábamos la apertura del aeropuerto con mucho más pronto, pues. Otra de las modificaciones importantes del decreto son las fechas en las que las personas podrán salir a realizar sus compras. Esta se ha programado según el último dígito del documento único de identidad. ¿Qué pasa? En el 24 se pretende determinar cómo vas a hacer si tú tienes una emergencia, porque a la gente no le quedaba claro, porque decía, primeramente que yo podía salir a comprar al supermercado, ir a la farmacia o ir al banco, en la fecha que establecía mi último dígito del DUI. Ahora establece de igual manera eso, pero ¿qué pasa en las situaciones específicas que yo tengo una emergencia y no me toca salir? Entonces, el gobierno está en la obligación de darte el transporte, de mandarte a traer, llevarte a tu emergencia. Para aquellos que no poseen su DUI o este no es legible, es necesario solicitar una certificación a través del sitio web del Registro Nacional de Personas Naturales. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y el presidente de Arena, Eric Salguero, rechazó las medidas que el gobierno ha impulsado con el fin de prevenir contagios del COVID-19 en el país. A su criterio, se están violando los derechos de las personas. Hemos hecho críticas sobre algunas disposiciones que se han hecho en los decretos 22, 23 y ahora 24, que van más allá de lo que es la ley que se aprobó en la Asamblea del 639. Y específicamente se refieren a lo que es la disponibilidad de transporte público para las personas, lo que es la restricción de paso de un municipio a otro y lo que es la restricción de lo que es las compras a través de lo que es el DUI. Sobre eso hemos hecho, porque eso sí hace una limitación al libre tránsito de las personas, y eso pues ya lógicamente tiene que ser en una ley de excepción y no en una ley de 43 votos como actualmente el 639, ¿no? Y este lunes regresó al país un grupo de salvadoreños que se quedó varado en Panamá luego de que El Salvador cerró el aeropuerto por la emergencia sanitaria. Estar a El Salvador ahorita significa para mí volver con mi familia. Tengo una hija de 12 años, un bebé de 13 meses. Creo que lo más importante ahorita es regresar lo más pronto posible. Soy el sustento de mi hogar. Byron Aguilar es parte del primer grupo de salvadoreños que regresó al país luego de quedar varados en Panamá cuando el aeropuerto de El Salvador cerró como medida urgente para contener la pandemia del COVID-19. Ustedes son el primer grupo que regresa y de verdad, de parte del presidente Nayib Bukele, de todo el gobierno, los saludamos, les aplaudimos, los abrazamos y les agradecemos por comprender esta situación que estamos viviendo a nivel mundial.
La Sala de lo Constitucional ordenó al Ejecutivo implementar un plan de retorno que, según el gobierno, podría durar 14 semanas. Este grupo de salvadoreños y todos los que regresen deberán cumplir una cuarentena para afirmar o descartar que sean portadores del coronavirus. Después se suben a un bus y se van a un proceso de cuarentena corto. No se van a arrepentir de dónde van a estar. Nos hemos encargado de que sean las mejores instalaciones para ustedes. Cerca de 3.000 connacionales siguen varados en 80 países del mundo, pero no todos podrán regresar a sus hogares. En las últimas declaraciones, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, aseguró que las personas que sean portadoras no podrán abordar los vuelos humanitarios. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, dijo que el cierre del aeropuerto internacional para vuelos comerciales podría permanecer durante 3 meses y medio. Esta decisión dependerá de cómo se mantenga la cifra de contagios de COVID-19 en el país. El transporte aéreo será solamente para el retorno de los salvadoreños que se quedaron varados en el extranjero cuando se cerraron los aeropuertos. Sí. Hoy en estos momentos, sí, como dije, va a depender cómo vaya evolucionando el virus, cómo se vaya evolucionando la pandemia y entonces se podrán tomar nuevas medidas. Como dije, en una emergencia nada está sentado en piedra, todo es evolutivo. Realmente esperáramos de que el tema de la emergencia, el tema del virus vaya bajando, vaya decayendo y si esto se lograse dar, pues esperábamos la apertura del aeropuerto con mucho más pronto, pues. Sin embargo, todas las personas que vienen del exterior deben de entrar a una cuarentena de 15 días obligatoria en un lugar donde determine el Ministerio de Salud. Y a esta hora vamos a revisar cómo están las cifras de los casos de COVID-19 en El Salvador. En total tenemos un global de casos de 958. Esa es la última actualización que ha publicado el gobierno. Esto pues es el último dato que seguramente va a cambiar en el transcurso de las próximas horas cuando se vea la actividad de este día. El número de casos activos, 615. ¿Esto qué significa? Las personas que están recibiendo atención médica en este preciso momento. El número de fallecidos, 18. Y el número de casos recuperados, 325. Otro dato importante en esta página, 587 casos sospechosos. Y también el número de exámenes, el número de pruebas PCR que se ha hecho a las personas para detectar los casos de COVID-19. Son 43.043. Ahí tenemos la actividad del día, una persona fallecida, ese es otro dato que está pues dentro de la última actualización. Y revisemos la condición de los pacientes, la mayoría están en condición asintomática. Ese es un dato importante porque luego tenemos los estables, que es otro número, un número mucho menor, y también las personas que requieren de una atención médica mucho más estricta, los casos moderados, los casos graves y los casos críticos, 966. Esos son los casos críticos, que son 6, y los casos graves pues también son 6 y los moderados 9. Y ahí tenemos también la población por grupo etario, es decir, a qué grupo de población, en qué edades están las personas que están siendo atendidas. De 0 a 9 años son 24, de 10 a 19 años son 34, y vamos a los números más grandes. De 20 a 39 años, 415, eso es del total de casos. El de 40 a 59 años, 373. De 60 años en adelante hasta los 79 son 97 personas y de más de 80 años son 15 personas. Estos son los datos más importantes, les decíamos, esto puede cambiar seguramente en el transcurso de las próximas horas porque se actualizan todos estos datos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, informó que en las últimas horas falleció un hombre de 76 años con COVID-19. Presentó un cuadro clínico complicado por 18 horas y posteriormente murió en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Con este nuevo deceso, el número de muertes por el coronavirus en El Salvador llegó a 18. Tenemos ya la 18ª persona fallecida. Se trata de un paciente masculino de 76 años de edad, un paciente adulto mayor, el cual presentó una historia de 18 horas de evolución de distrés respiratorio, dificultad y cansancio. Él se acerca a la atención en salud y en ese sentido el paciente estaba en franca insuficiencia respiratoria debido a las características de la enfermedad, de manera que son sumamente agudos, consultan a los centros de servicio de salud, y las acciones médicas que nosotros podemos realizar son difíciles.
Y en su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó lo siguiente: usted puede estar de acuerdo con el gobierno o puede no estarlo, eso dice el mandatario. Si no lo está, puede criticarlo, atacarlo y lo que quiera. Este es un país libre y ese es un derecho, pero lo que no debería hacer es arriesgar a su familia al contagio de una enfermedad mortal por contrariar al gobierno. Cuide de su vida y la de sus seres queridos, quédese en su casa, desde ahí critique al gobierno y cuando sean las elecciones vote por la oposición. Pero cuídese usted y su familia, ni queremos más muertes ni más pacientes agonizando en nuestras unidades de cuidados intensivos. Este es el mensaje que ha publicado el presidente de la República en las últimas horas. Y los invitamos a que cumplan las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa cumpla todas las medidas posibles, todas estas medidas sanitarias posibles. Lave sus manos constantemente, utilice alcohol gel y cuando salga a realizar las compras no olvide usar su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Vamos a ir a una pausa comercial en esta noche de lunes y cuando regresemos vamos a traerle más información de cómo se continúan entregando canastas básicas a las personas que forman parte de las familias más vulnerables. Además, les recordamos que tenemos una transmisión a través de nuestra plataforma en Facebook. Vamos a la pausa. Vamos a continuar con las noticias. En esta noche de lunes, el gobierno continúa con la entrega de cestas solidarias a los alcaldes de todo el país, quienes se van a encargar de distribuir los alimentos a las familias más afectadas por la pandemia del COVID-19. 1 millón de cestas solidarias entregará el Ministerio de Agricultura y Ganadería a los gobiernos municipales para ayudar a las familias vulnerables debido a la crisis que enfrenta el país. Como pueden ver, estos alcaldes mandaron sus papeles y ya están siendo responsables. Debería tener todos estos paquetes que tenemos preparados para ellos para que los entreguen a nivel nacional. Este día, más de 15 alcaldes recibieron los paquetes alimenticios. Porque sabemos que los alcaldes son las personas más cercanas a la comunidad y ustedes sabrán dónde hay más necesidad. Por favor, cuando entreguen, de verdad, entreguen sin cosas políticas, sin tinte político, sin nada, sino que al más necesitado. Ahorita El Salvador nos necesita, estamos pasando por una pandemia que no sabemos cuándo va a acabar, pero esperemos pronto. El alcalde de Uluazapa, departamento de San Miguel, agradeció la iniciativa. Este día estamos acá como municipalidad recibiendo de parte del gobierno central 711 porciones de bolsas, cestas solidarias para nuestro pueblo. Estamos muy agradecidos con el señor ministro de Agricultura y Ganadería. Cientos de familias del occidente del país también recibirán este beneficio. Pero ahora que nos están dando estos 40.000, pues vamos a llegar a más personas y vamos a poder ver esas caras de alegría de los niños y niñas de nuestra población. Hemos dividido Santa Ana en diferentes zonas y luego llegaremos a las zonas a que sean entregados casa por casa. Las autoridades del gobierno aseguran que las cestas solidarias contienen alimentos para una semana. Próximamente se realizará la entrega de un paquete alimenticio con más productos. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y el ministro de Gobernación detalló lo que contienen estas cestas solidarias y cómo se coordinan con las alcaldías para que lleguen a las familias que más lo necesitan. 25 libras de maíz, granos básicos y otros productos no perecederos es lo que contiene la bolsa solidaria que el gobierno está entregando a las familias afectadas por el COVID-19 a nivel nacional. Estos productos han sido adquiridos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a un costo de $8 millones y serán puestos a disposición de las 262 municipalidades para su distribución. Una muestra también del gobierno al entregar a los 262 alcaldes que estamos en esa dinámica. Primero activamos a las alcaldías en función de la población salvadoreña. Eso es importante. Habían alcaldías que no habían entrado todavía en esta dinámica y nosotros así impulsamos un poco las acciones de cada uno de ellos. Esperamos que los alcaldes lo hagan de manera efectiva, como lo decía.
Dos, nosotros estamos mostrando que las ideologías y los partidos políticos, los colores políticos, las campañas electorales, eso va a venir en su momento, ¿no? De mucho después. Ahorita estamos todos en función de esta acción, que es salvaguardar la vida de los salvadoreños y la salud de los salvadoreños. Y por eso la misión de los alcaldes es entregar esta bolsa solidaria de manera eficiente y efectiva. Una de las primeras alcaldías beneficiadas fue la de San Salvador, quien recibió más de 32,000 bolsas. De acuerdo al edil, estas serán distribuidas a la población más vulnerable. Nuestro trabajo es canalizar esa ayuda, que llegue a las personas más necesitadas y que llegue lo más rápido posible. Y eso es lo que estamos haciendo. Todos los días tenemos entregas. Ustedes vieron en la comunidad Nueva Israel y ustedes fueron testigos de la forma ordenada en que se entregó eso. Una comunidad muy bien organizada que tiene su comité de emergencia, que tiene su referente o su representante de cada uno de los 19 sectores. El ministro de Gobernación pidió que se dejen aparte los temas ideológicos y que se sumen esfuerzos para sacar el país adelante. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, y vamos a conocer algunos datos de las personas habilitadas para salir mañana a hacer compra, mañana martes 12, según la terminación de su documento único de identidad, pasaporte o carnet de residencia, que van a realizar pues actividades o transacciones, ya sea en supermercados, mercados o bancos. Así es que preste atención a los siguientes datos. Martes 12, los documentos únicos de identidad, pasaportes o carnet de residentes habilitados para ir a hacer las compras son las terminaciones 3 y 4. Así que tómelo en cuenta para que pueda realizar sus diligencias sin ningún inconveniente. Bien, más adelante iremos a la pausa, pero mientras tanto la Corte de Cuentas y el Colegio Médico firmaron una carta de cooperación para brindar asesorías en el contexto de la emergencia sanitaria. Conozcamos de qué se trata. La Corte de Cuentas de la República tendrá una asesoría técnica especializada por parte del Colegio Médico para auditar la compra de insumos médicos que el gobierno compra para el combate de la pandemia. Va a servir con algunas dudas que surjan del análisis que ellos realicen. Desde la visión gremial, pues el objetivo de este convenio es principalmente eso. Que ésta sea considerada en la verificación de los procesos de compras de insumos médicos o de la construcción del proyecto que se adquiera en el marco de la pandemia. Acción que fortalecerá los criterios que se emitan durante la gestión auditable. De acuerdo con la presidenta del ente Contralor, Carmen Elena Rivas, esta asistencia permitirá llevar a cabo un proceso de fiscalización transparente. Tendientes a evitar el cometimiento de irregularidades que puedan surgir en la marcha de cada proceso, lo cual sin duda alguna garantiza la transparencia en la gestión pública. Los médicos, los especialistas, conocemos cuáles son las necesidades principalmente de las áreas especializadas como cuidados intensivos, y eso es lo que pretendemos transmitirle desde el punto de vista técnico a los auditores expertos de la Corte de Cuentas. El apoyo quedó establecido en una carta de cooperación firmada entre el Colegio Médico y el ente Contralor para brindar las asesorías durante la emergencia. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Nelson Fuentes compareció ante la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa, en la que diputados de las diferentes fracciones exigieron un presupuesto detallado de cómo se van a ejecutar los primeros 570 millones de dólares de los 2.000 millones que busca financiar con préstamos el gobierno para combatir la epidemia del COVID-19. Se estableció en el artículo 11 las condiciones para la utilización del dinero. Y por ello se establece con toda claridad de que hay que hacer un presupuesto extraordinario, en razón de que son 2.000 millones de dólares adicionales, de los cuales hay que, como toda ley y constitución nos manda, debe definirse el destino. Y se definieron potenciales destinos. De los 389 millones ya vino el destino. Y no veo por parte de la Comisión de Hacienda un ambiente para que estos recursos puedan llegar a la población.
y de los siguientes hay que hacer los debidos procesos, primera vuelta, segunda vuelta, todos están en marco de primera vuelta. Todas. Yo creo que es un tema eminentemente político del cual no quieren aprobar los recursos y que al final esto en quien va a caer es que los recursos siempre van a llegar tarde a la población. El Salvador está siendo bien evaluado por especialistas de salud de Guatemala, quienes comparan las medidas y las acciones que se han aplicado en materia sanitaria en los dos países y también dicen cuáles han dado mejores resultados. El Salvador es uno de los países con mejores medidas de salud aplicadas para combatir la pandemia por COVID-19. Así lo menciona el viceministro de Salud guatemalteco, Miguel Borrallo, que compara la tasa de detección en El Salvador con Guatemala y encuentra que por cada 100,000 habitantes se encuentran más de 9 casos diarios en El Salvador, mientras que en su país cuenta con una tasa de menos de 5 debido a que las pruebas que se realizan diariamente no superan las 1,000 diarias. En números más amplios, para 6.4 millones de habitantes se realizan 2,000 pruebas diarias en nuestro país y para 17.3 millones de habitantes se realizan 900 pruebas diarias en Guatemala. En cuanto a los datos relacionados con la recuperación, El Salvador también le lleva ventaja a Guatemala, ya que cuenta con un número 3 veces más grande. Esto es adjudicado a que el Ministerio de Salud guatemalteco realiza 3 pruebas antes de dar de alta a los pacientes contagiados por coronavirus y El Salvador solo realiza 2. Para los expertos en la salud guatemalteca, la aplicación de pruebas deberían extenderse a todos los nexos epidemiológicos, tal como se hace en El Salvador, para evitar la propagación del virus. Este es un informe de Melissa Galicia. Y los casos positivos de coronavirus en Centroamérica pueden exceder las cifras oficiales según la capacidad de detección de cada país. A nivel del Triángulo Norte, Guatemala y Honduras reportan la menor cantidad de pruebas realizadas. Según expertos, el incremento de las pruebas de detección del coronavirus y el cumplimiento de una cuarentena domiciliar pueden frenar el contagio comunitario. De no cumplirse con estas medidas, la cifra de personas infectadas de COVID-19 pueden aumentar fuera del alcance de las autoridades sanitarias. En Centroamérica, Guatemala y Honduras reportan la menor cantidad de pruebas realizadas, con alrededor de 7,000 y 6,000 respectivamente. Datos que, según el infectólogo Mario Gamero, pueden presentar un subregistro de al menos un 150%, algo que debe preocupar a las instituciones de salud. Por otro lado, en los hospitales los pacientes fallecen y quedan con un diagnóstico de neumonía atípica, o una neumonía de origen, o una neumonía severa. Ese es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se les hicieron las pruebas, porque no se les hizo la prueba adecuada para determinar que eso era un COVID. A nivel del Triángulo Norte, Honduras es el país con la cantidad más baja de pruebas de detección del virus, pasando de 100 a 300 pruebas diarias. El portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Francis Contreras, sostiene que el gobierno hondureño incrementará su capacidad para detectar casos gracias a la adquisición de equipos y la preparación del personal. Hoy se enfrentan a la negativa de la población, que por desconocimiento o temor a ser estigmatizados, no colaboran con el personal sanitario. Si no de nada nos va a servir tener laboratorios y tener exámenes y tener todos los insumos y todo el personal capacitado si la población no accede. El representante de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador sostiene que los países centroamericanos han incrementado su capacidad de detección durante las últimas semanas, mejorando el nivel de respuesta de los sistemas de salud. Sostiene que, a más pruebas realizadas, más casos detectados que son aislados, disminuyendo el impacto del contagio local. Y la recomendación es hacer pruebas para buscar pacientes y buscar contactos y tratar de mejorar el nivel de diagnóstico y de aislamiento para tratamiento de pacientes. Y es un proceso en el que cada país viene mejorando. El Salvador destaca como el país de América Latina que más pruebas realiza por casos confirmados, con un promedio de 50 pruebas por cada paciente contagiado. A la fecha, el gobierno ha realizado más de 43,000 exámenes de detección del COVID-19. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Es momento de que vayamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos le vamos a presentar un reportaje que le cambió la vida a
una pareja de jovencitos que son padres de gemelos. Luego de que salieron en ese reportaje, muchas cosas han cambiado. Le vamos a contar cómo van ellos en la atención a sus bebés. Esta es una nota que nos llena de esperanza. Fíjese usted, hace unas semanas le presentamos el caso de los gemelitos Morán, quienes vinieron al mundo sin su mamá, o que su mamá los conociera, mejor dicho, porque sufrió complicaciones al dar a luz y estuvo hospitalizada. Pues el periodista Julio Guevara regresó donde esa familia y comprobó que la vida les dio un giro total. Se ganaron el cariño de muchos por obvias razones. Son una ternura. Los conocimos hace 15 días en el cantón El Edén de Sonsonate. Aquí los vecinos se unieron para ayudar a Jonathan, el joven de 23 años que ha estado a cargo de los bebés desde que nacieron, porque su esposa tuvo complicaciones durante el parto. Regresamos y este lugar ya no es el mismo. Los gemelitos Morán ahora viven en techo nuevo. En esta vivienda que el gobierno les construyó tras conocer el caso. Una gran alegría, pues, una gran felicidad que siento, pues, me siento bien alegre, pues. Esta felicidad nunca la había sentido, pues. Pero esta familia no solo recibió techo nuevo, las bendiciones prácticamente llegaron en ráfaga. También fueron testigos de milagros. La prueba es el regreso de Sandra Escobar, la mujer de este hogar. Pasó hospitalizada más de un mes. Un padecimiento renal por poco le arrebata la vida luego de dar a luz, pero se recuperó. Dice que en la camilla del hospital solo pensaba en los suyos. Por ellos luchó. Yo me sentía triste, desesperada, ¿verdad? Porque no sabía nada de mis niños, de mis 3 niños. Yo sentía que los días pasaban y no me decían nada, que sí me iban a traer. Vea qué cosas. Sandra salió del hospital el Día de la Madre. Estaba ansiosa por conocer a sus gemelos, ver de nuevo a su hijo mayor y, por supuesto, a su esposo. Lo hizo, pero se llevó tremenda sorpresa al encontrarlos en una casa recién construida. Pues me siento agradecida con Dios y con la primera dama también por lo mismo, ¿verdad? Porque ella es la que ha mandado todo esto. Por cierto, la casa se las entregaron amueblada, con energía y agua potable. Tocó corazones el Señor, pues, esta casita, pues, nueva casa, pues, y hacía falta ella, pues yo le decía al Señor de que le clamaba y le decía que solo a ella faltaba. Y falta más. Jonathan en los próximos días comenzará a trabajar con el gobierno. Así podrá garantizar el sustento de su familia. Los Morán volvieron a estar completos y claramente bendecidos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Qué bueno que esta familia está reunida. Vamos a cambiar de tema. Al igual que en otros centros de educación superior, alumnos de la Universidad de El Salvador, la UES, van a continuar el ciclo académico por Internet, mientras las autoridades preparan el proceso para nuevo ingreso. Más de 50,000 estudiantes de la Universidad Nacional de El Salvador han tenido que continuar el ciclo académico vía Internet. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades, hay unos 7,000 alumnos que no han podido por las dificultades de acceso a la señal o conexiones en línea. Los estudiantes y las estudiantes que han tenido problemas de conectividad desde su casa, decirles que estaremos garantes para que se reprogramen las actividades evaluadas y ya desde el Consejo Superior Universitario se han tomado los acuerdos respectivos para que cada una de las juntas directivas tenga la entera libertad
de reprogramar según sus necesidades específicas, prolongar el ciclo académico 1-2020. Otra de las actividades que están presionando es el proceso de admisión de estudiantes de nuevo ingreso para el año 2021. El actual estado de emergencia por la pandemia del coronavirus ha obligado a cambiar estrategias. Desde el 4 de mayo de este año está habilitado el registro por Internet de aspirantes a ingresar a la universidad, que esperan al menos unos 20,000. Reconocemos y sabemos que tenemos que promover todo un marco normativo que permita que estas actividades que hoy han sido extraordinarias y que se están desarrollando en línea sean lo ordinario, lo natural en nuestra universidad. Para el 10 de octubre de este año está programada la primera prueba de conocimiento general y entre el 31 de octubre y el 21 de noviembre los cursos de refuerzo y la prueba de selección y conocimientos específicos. Si no hay condiciones para actividades presenciales, se harán vía Internet. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Vamos a cambiar de información. El presidente del partido Arena, Eric Salguero, aplaudió la decisión que se tomó en la Asamblea Legislativa de no quitar el fuero al diputado Norman Quijano, a quien la Fiscalía General de la República acusa de los delitos fraude procesal y agrupaciones ilícitas por supuestamente negociar con pandillas. Según el dirigente de Arena, todo esto se trata de un show político. Yo creo que la Asamblea Legislativa cumplió con un proceso, ¿verdad?, de conformar una comisión de antejuicio, ¿verdad? Se dio en los tiempos, se presentaron las pruebas por la Fiscalía, una defensa y luego en el término que manda la ley, que creo que eran 60 días, se llevó eso a la Asamblea Legislativa y pues lógicamente al votarlo pues los diputados consideraron que no habían suficientes, pruebas para formación de causa en este momento, ¿verdad? Con las primeras lluvias del invierno, agricultores de Usulután preparan sus tierras para comenzar con la siembra de este año. A diferencia de épocas anteriores, los trabajadores del campo manifestaron que tomarán las precauciones necesarias para prevenir la propagación del COVID-19. Esperan que sea una buena temporada para aportar a la economía del país y generar ingresos familiares. En otros temas, el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 24, aprobado por el gobierno en sustitución de los decretos 22 y 23. El parlamentario argumentó que la nueva normativa, al igual que las anteriores, restringe las actividades y libertades fundamentales de las personas en el contexto del COVID-19. Otros parlamentarios han hecho fuertes señalamientos contra el gobierno, asegurando que el nuevo decreto no es más que una estrategia del Ejecutivo para esquivar las demandas presentadas por ciudadanos. Ya fue girada la orden de detención provisional contra el profesor Óscar Ofilio Juárez Padilla, acusado de agresión sexual y acoso en menor incapaz. De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas son 2 exalumnas en el municipio de Ozatlán, departamento de Usulután. En Nueva Concepción, Chalatenango, un grupo de 9 personas fue llevado a la unidad de salud por haber violentado la cuarentena domiciliar bajo el argumento que habían sido convocados para enlistarse en un programa de víveres. De acuerdo con las autoridades, los organizadores no tenían los permisos para realizar la actividad y tuvieron que cerrar el establecimiento, mientras que los detenidos no les correspondía circular ese día por diferir con los horarios y fechas estipuladas por el gobierno. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Veamos ahora las noticias empresariales. Coaspae DRL hace entrega de un importante donativo de insumos médicos a autoridades del gobierno de El Salvador, con el fin de apoyar al personal médico que trabaja en primera línea del Hospital Sacamil en la lucha con el COVID-19. El donativo de los insumos médicos a donar están compuestos por cubre calzado, guantes, mascarillas quirúrgica, mascarilla N95, mascarilla KN95, caretas protectoras y redecillas. Hacemos un nuevo corte comercial, pero le pedimos a usted que siga con Noticiero Hechos.
Revisemos algunos hechos de carácter internacional. Paraguay registra más de 700 casos de COVID-19. El periodista Juan Cáceres nos informa desde ese país. Te escuchamos. Amigos de la visión, ¿cómo están? En la fecha, Paraguay suma 11 nuevos casos de COVID-19, con lo cual la cifra supera el número de 700, llega a 724 hasta este momento, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Un dato bastante interesante se dio con el intendente de la zona fronteriza de Pedro Juan Caballero, zona fronteriza con Brasil. Violó la cuarentena obligatoria y la restricción de circulación entre las fronteras, traspasó la línea divisoria y llegó hasta el territorio brasileño, sobrepasando incluso la guardia que montaban efectivos militares en la frontera entre Paraguay y Brasil. Esto le valió una imputación por parte de la Fiscalía por rebeldía y también por sobrepasarse las normas establecidas por el Código Sanitario respecto a la situación de emergencia. Finalmente, la Fiscalía ordenó que guarde una cuarentena obligatoria precisamente para resguardar el tema de la salud, y también ordenó la cuarentena de la gente que estuvo muy cerca de esta autoridad en las últimas horas. Se investiga también otros casos similares de autoridades, de manera a que ellas den el ejemplo para resguardar a la ciudadanía. Por el momento, los hospitales que están destinados al COVID ya fueron habilitados, pero no registran todavía internaciones, así que se aguarda que el pico crezca en los próximos días. Este fue el informe de Juan Cáceres Troche para la red de noticias Albavisión. Muchas gracias por tu reporte y tenemos información actualizada desde Ecuador con nuestra colega Marilyn Jaramillo. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? En estudios en Ecuador se han tomado hasta este momento 84.287 muestras de coronavirus, esto entre pruebas rápidas y pruebas PCR, donde existen hasta este momento 29.502 pacientes positivos a escala nacional. La cifra de fallecidos también se ha incrementado. Para hoy se contabilizan 2.145 fallecidos por COVID positivo y otros 1.486 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, el gobierno ecuatoriano maneja hasta hoy una cifra de al menos 3.631 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Frente a una serie de cuestionamientos con respecto a la transparencia de las cifras, el gobierno nacional ha hecho al menos 5 reajustes a la infografía nacional, asegurando que en muchos casos incluso había pruebas y resultados que estaban duplicados. Las provincias más afectadas por la expansión del coronavirus son las siguientes. Guayas registra hasta este momento 11.876 pacientes positivos, Pichincha 2.071, Manabí 1.226 y Los Ríos 1.002 casos confirmados. Además, cabe indicar que hasta este lunes se contabilizan 3.433 pacientes que se han recuperado del COVID-19 en todo el país. Además, por parte del Ministerio de Salud Pública se ha indicado que hasta hoy se registran 1.505 médicos contagiados de coronavirus. Son quienes están en primera línea y en contacto directo con los pacientes portadores del patógeno. Este es el informe desde Quito, Ecuador. Para Albavisión, informó Marín Jaramillo. Gracias, Marilyn. Vamos ahora a otro punto del continente. Médicos en México temen por la pandemia. Ni su equipo de bioseguridad ni los estrictos rituales de desinfección alejan el temor a contagiarse en el hospital donde atienden a pacientes de COVID-19 en Tijuana, en el noroeste de ese país. Alejandro recibe un nuevo equipo de protección para iniciar su jornada laboral. Este médico de 27 años trata a pacientes de COVID-19 en el Hospital General de Tijuana, en el noroeste de México. A pesar de contar con el material de seguridad necesario, no oculta su temor al contagio, al estar en contacto tan cercano con el nuevo coronavirus. Listo, ya listo para empezar, seguimos pues ansiosos. Esperemos que cada día lleguen menos pacientes y hay que dar el máximo. Alejandro se compró una máscara protectora adicional a la que recibe en el hospital. Al llegar a casa comienza un ritual de desinfección antes de entrar a bañarse, cambiarse de ropa y cenar. En estos protocolos se le van 2 horas diarias. El galeno cuenta que para los pacientes, los médicos y enfermeras se vuelven su única compañía, ya que los enfermos no pueden recibir visitas. Ellos están luchando, los pacientes están luchando con la enfermedad y con el hecho de que por seguridad no pueden estar viendo a su familia. La familia recibe información, pero ellos quisieran tal vez varias veces al día estar hablando con él o saber, y la verdad es que no es posible por la cantidad de pacientes.
Alejandro fue contratado de manera temporal por el gobierno para cubrir el déficit de profesionales de la salud que trajo a la luz la pandemia, que ya deja en México más de 3.000 muertos y 35.000 casos confirmados de coronavirus. Muchos médicos y enfermeras han protestado en el país por la falta de material de protección. Además, han denunciado sufrir agresiones en las calles de personas que temen ser contagiadas. Y 3 regiones del estado de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, con más de 26.600 muertos, podrán reabrir gradualmente como estaba previsto el 15 de mayo, pero no aún la Gran Manzana, esto según informaron las autoridades. 3 regiones del estado de Nueva York reabrirán gradualmente a partir del 15 de mayo. Se trata de los Finger Lakes, el Southern Tier en la frontera con Pensilvania y el Valle de Mohawk al oeste de la capital estatal de Albany. Cuando reabramos, estamos hablando de una reapertura en fases, que es lo que básicamente están haciendo todos. La cuestión es moderar esas fases de forma inteligente, pero empezando con la construcción y la manufactura, reanudación de la venta minorista sin entrar a los locales, agricultura, silvicultura y pesca. Luego a la fase 2, fase 3, fase 4, monitoreando todo el tiempo. Pero en la ciudad de Nueva York, el mayor foco del estado, la mayoría de los comercios no esenciales no podrán abrir por lo menos hasta junio. Las cifras de nuevos casos y de fallecidos por coronavirus en todo el estado han caído en las últimas semanas. Pero las autoridades temen que vuelvan a subir con una reapertura total de la actividad económica y el fin del confinamiento, en un estado de 19 millones de habitantes. El temor a una segunda ola de contagio del nuevo coronavirus se vio alimentado hoy luego de que China informó de 5 nuevos casos en Wuhan, el foco original de la pandemia de COVID-19, y se registró además un aumento de los casos diarios en Corea del Sur. Vuelta atrás en el desconfinamiento en Corea del Sur, tras la aparición de un foco de contagio de coronavirus en un barrio de salidas nocturnas de Seúl. Las autoridades decretaron desde el lunes el cierre de clubes y bares en la capital, la provincia vecina de Gyeonggi y la ciudad de Incheon, ante el temor a una segunda ola de contagio. El lunes el país registró 35 nuevos casos, la mayor cantidad en más de un mes. Decenas de los infectados en los últimos días tenían vínculos con un hombre de 29 años que dio positivo tras asistir a inicios de mayo a 5 clubes y bares en uno de los barrios de moda en Seúl. Ahora las autoridades intentan localizar a miles de personas que frecuentaron estos sitios en las últimas semanas. El aumento se produce cuando el país había flexibilizado en los últimos días las medidas de distanciamiento social que estaban en vigor desde marzo. A finales de febrero, Corea del Sur era el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo, después de China. Pero las autoridades lograron controlar la situación mediante una estrategia agresiva de rastreo, pruebas y tratamiento, por la que le llovieron los elogios. Los temores a una segunda ola de contagios de nuevo coronavirus también se reactivaron en China, que informó el lunes de 5 nuevos casos en un distrito de Wuhan, el foco original de la pandemia. Hacía más de un mes que no se registraban contagios en la ciudad. Y el parque Disney de Shanghái volvió a abrir sus puertas al público este lunes, pero con restricciones, un signo de la vuelta progresiva a la normalidad en China pese a la amenaza persistente del coronavirus. Visitantes con mascarillas acudieron el lunes a Shanghai Disneyland para la reapertura del parque temático más destacado de China, en un nuevo paso para salir de las restricciones contra el coronavirus que paralizaron la economía china. El parque, que había cerrado el 25 de enero, está limitando el número de visitantes y mantiene algunas atracciones cerradas para cumplir los lineamientos de distanciamiento social. Los empleados también chequean la temperatura corporal a los visitantes. China, donde comenzó la pandemia en diciembre, fue la primera economía en cerrar y la primera en reabrir a primeros de marzo. Las fábricas y comercios han abierto, pero cines, salones de karaoke, gimnasios y otros negocios permanecen cerrados.
El lunes se reportaron 17 nuevos casos. De ellos, 7 se describieron como importados y 5 estaban en la ciudad de Wuhan, donde el mes pasado se levantó una estricta cuarentena. El gobierno advirtió a la gente que se mantenga alerta y aumente su protección personal contra el virus. También el lunes, la Comisión Nacional de Salud dijo que no se habían producido nuevas muertes por COVID-19, ampliando la racha a casi un mes. Además, 141 personas permanecían hospitalizadas para recibir tratamiento y otras 783 estaban aisladas como casos sospechosos o por haber dado positivo en las pruebas sin mostrar síntomas. China ha reportado 4.633 muertes por el virus, de 82.918 casos. Rosalba Ruiz, Associated Press. Tenemos una nueva pausa comercial. Vamos con una información en desarrollo cuando son las 9 de la noche con 24 minutos. Un motociclista identificado como Alejandro Torres, de 25 años, fue embestido por el conductor de un pick-up. Esto en la avenida Masferrer, frente a la residencia presidencial. Según testigos, tanto el motociclista como el automovilista tuvieron responsabilidad en el percance debido a la imprudencia y la excesiva velocidad. Llegando al final de la entrega de Noticiero Hechos correspondiente ese día lunes 11 de mayo de 2020, pero antes les queremos hacer una recomendación. Así es, los queremos invitar a ustedes, amigos televidentes, a que se queden en sus casas, a que no salgan si no es necesario, y si necesitan hacerlo, entonces verifiquen con la terminal con el último dígito de su DUI qué día les toca para poder ir a la farmacia, al banco o al supermercado. Si tienen la oportunidad de abastecerse, que lo hagan, y si no, pues recuerden el distanciamiento social, lavarse siempre las manos y también utilizar la mascarilla. Aquí en este momento es cuando todos los salvadoreños tenemos que hacer nuestra parte para poder luchar contra esta enfermedad que está afectando a todo el mundo con el COVID-19, Manuel y amigos televidentes. Así que hagámonos responsables nosotros de lo nuestro, las autoridades a lo suyo, quedémonos en casa. Así es, así llegamos al final de esta entrega informativa. Les agradecemos su sintonía y les prometemos que mañana vamos a estar aquí una vez más con más noticias. Hasta mañana.